Los discípulos y apóstoles de Jesús ciertamente no tuvieron vidas fáciles, y sus muertes fueron todo menos pacíficas. Antiguas tradiciones que detallan las muertes de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, concuerdan casi unánimemente en que tuvieron finales trágicos. De hecho, cualquiera que busque descubrir cómo murió cada apóstol se toparía con relatos horripilantes. Cada historia es más espantosa que la anterior, con varias narraciones de crucifixión, lapidación, desollamiento, palizas, decapitaciones y más. En este video, aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo los 12 discípulos y apóstoles de Jesús encontraron su fin. También incluiré en esta lista al apóstol Matías, quien sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de discutir específicamente la muerte de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, primero debemos reconocer que, con la excepción de 2 de ellos, la Biblia no proporciona más detalles sobre cómo murieron los demás apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que datan de un periodo poco después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en obras escritas por historiadores antiguos y padres de la Iglesia, pero otras no son muy fiables y simplemente parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, es importante entender que tanto las tradiciones más fiables como las más oscuras nunca pueden ponerse en igualdad de condiciones con el texto bíblico. Sí, las antiguas tradiciones cristianas son intrigantes y a menudo muy útiles para ayudarnos a comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, discutir cómo murieron los apóstoles de Jesús no es tarea fácil porque estas antiguas tradiciones ofrecen diferentes versiones de sus muertes y los relatos a menudo confunden y mezclan hechos y personajes históricos. Pero aquí me esforzaré por mantener la mayor distinción posible en este aspecto, y lo haré basándome en lo que es más ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Santiago, hijo de Zebedeo, ostenta la distinción de ser el único apóstol cuya muerte fue documentada en el Nuevo Testamento, además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Así, de todos los relatos que detallan las muertes de los apóstoles, este es en el que podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió durante la persecución judía contra los primeros cristianos, instigada por el rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva fue el nieto del rey que intentó matar al recién nacido Jesús al ordenar la masacre de infantes en Belén, y sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista y que también desempeñó un papel en la condena de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago a espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos fue del agrado de los líderes judíos de esa época, y el apóstol Pedro se libró de la muerte solo porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que muriera a espada probablemente indica que fue decapitado. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras. Después de evangelizar a la esposa del procónsul local, murió por crucifixión en una cruz en forma de X, ya que no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión, Andrés soportó una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz ha llegado a conocerse como la Cruz de San Andrés. Los relatos que detallan la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, particularmente porque estas historias parecen confundir al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén. Así, algunas tradiciones dicen que él fue crucificado, otros que fue apedreado, algunos dicen que fue apedreado y crucificado, y otros afirman que fue ahorcado. Incluso existe una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la tradición más renombrada sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el evangelio en Asia Menor y terminó siendo asesinado en la región de Frigia mediante crucifixión y lapidación. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús, ya que prácticamente no hay fuentes fiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, algunas tradiciones afirman que, después de dedicar su vida a difundir el evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otros informes dicen que, además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado, mientras que algunas versiones sugieren que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Existen muchas especulaciones sobre el final de la vida del apóstol Tomás basadas en leyendas y antiguas tradiciones.
Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue un misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte ocurrió en el sur de la India, cuando supuestamente fue atravesado con lanzas por seguidores de religiones locales. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón el Celote fue martirizado a una edad muy avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, como ocurre con los otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros sugieren que fue quemado vivo y otros afirman que fue aserrado por la mitad. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano hasta que fue martirizado. También existen diferentes versiones de su muerte, que sugieren que fue asesinado con golpes de lanza, apaleado hasta la muerte o decapitado con hachazos. Curiosamente, algunos relatos antiguos vinculan las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con hachazos por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo fue el apóstol que trabajó como recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Hay muchos relatos sobre el posible martirio de Mateo, incluso uno. Una tradición afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada de la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente por una espada. Existe una confusión significativa en torno a la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. De hecho, algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que claramente diferencian a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, hay relatos antiguos que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. De todos los relatos de la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles, el más conocido es el del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro, según se informa, tuvo lugar en un lugar conocido como el Circo de Nerón. La tradición sostiene que Pedro iba a ser crucificado de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma manera que su gran maestro, el Señor Jesucristo. Por ello, solicitó que los romanos lo crucificaran boca abajo. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso hay un relato antiguo que afirma que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Más tarde, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que están registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió de causas naturales. Judas fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado en nombre de Jesús, sino que fue él quien traicionó al Señor. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 piezas de plata, Judas Iscariote intentó devolver la plata a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarla. Mateo registra que después de esto Judas Iscariote fue y se ahorcó. Lucas, en el libro de los Hechos, detalla la espantosa y terrible muerte del discípulo traidor, diciendo que reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgado en el lugar de ejecución hasta que finalmente se partió por la mitad. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía y luego se dirigió a la región del Cáucaso, donde supuestamente fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, y otras más afirman que murió de causas naturales a una edad avanzada en Jerusalén. Pablo fue el último de los apóstoles. No formó parte de los 12, pero fue seleccionado por el Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que la tradición sobre la muerte de Pedro, el relato del fallecimiento de Pablo se considera confiable. Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. La segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus últimos momentos antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús es entender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo el Señor. Jesús a menudo hablaba sobre el costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Si disfrutaste aprendiendo sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios.